damos paso a la conferencia Innovación para Cabezas Cuadradas, traída a nosotros desde Colombia por nuestro invitado especial de esta noche, Edgar Guillermo Solano, quien es experto en innovación con más de 20 años en el área. Es autor de Wake Up Brain, Innovation Game y Metodología, así como autor del libro Innovación para Cabezas Cuadradas. Actualmente, director del grupo Wake Up Brain. Edgar Solano recibe nuevamente de la Facultad de Posgrado de Unitec una afectuosa bienvenida. Le cedemos a continuación la palabra. Que me va a permitir hacer algunos dibujos porque quiero contarles algunos detalles de lo que veo yo en temas de innovación, pero quiero hacerlo con algunos dibujitos que yo creo que es una forma más bonita de comunicarse que simplemente mostrándoles mi cara aquí todo el tiempo. Voy a compartir la pantalla y por favor alguien de los del interno acá me confirma que sí, que ya se está viendo la pantalla blanca aquí. La vemos. Excelente, perfecto. Bueno, muy bien. Hablemos de innovación. Empecemos por hablar de esa maravillosa palabra. Voy a ponerla aquí en rojo. ¿Qué es innovación? Innovación pues tiene varios componentes. Cuando uno mira... ¿Cuál es la definición, digamos, de la palabra innovación, ¿no? Los genios que tratan de definirla todo el tiempo dicen que tiene un componente muy importante que tiene que ver con esta parte que es algo nuevo. La innovación se refiere a cosas nuevas, efectivamente. Por eso ustedes hablaban de creatividad, de desarrollo de nuevos productos, de nuevas estrategias, de resolución de problemas con nuevas soluciones, etcétera. Entonces, la parte de nuevo está en el corazón de la innovación. Y el otro componente que siempre mencionan los que hablan mucho de innovación es que la innovación debe además haber sido exitosa. Eso quiere decir que tiene que haber resuelto efectivamente el problema o haber sido adoptada o aceptada por mucha gente. Es decir, que mucha gente haya realmente dicho, oiga, me gusta su innovación, le compro su producto, le contrato su servicio porque me gustó muchísimo. Entonces, si es nuevo, ¿cierto? Tiene esta componente y además a todo el mundo le gustó o al menos al público al que nos queríamos dirigir le gustó y lo adoptó, pues estamos hablando de que eso correctamente es una innovación. Ahora, ustedes quieren meterse a esto de la innovación, pero la verdad es que la innovación es una cosa que es para irresponsables. Voy a escribirlo aquí. Innovar es para irresponsables. Y les voy a decir por qué. Cuando ustedes miran las cifras le dicen a uno, no se meta a hacer eso de innovación. La mayor parte de las innovaciones, que no son innovaciones porque les voy a decir que fracasan, la mayor parte de las cosas nuevas, digamos, productos nuevos o nuevas soluciones o estrategias fallan. Pero la mayor parte es la gran mayoría, 80% en la mayoría de estudios. El señor Clayton Christensen, que es famosísimo en estos temas de innovación, decía que el 95% de los productos fallan, de los productos que son nuevos. Eso quiere decir que si a esta gente nosotros les ofrecemos una cantidad de productos nuevos, a ver cuál de ellos le gusta, la verdad después de un tiempo han quebrado la mayoría. Este no vendió, este a nadie le gustó, este tuvieron que cerrar, pararon la producción de este, no se vendió más este a nadie le gustó, este no se vendió y solamente uno de esos termina siendo pues adoptado y aceptado y siendo un éxito. Entonces, ¿por qué insistimos tanto con el cuento de la innovación si es lo peor que uno puede hacer? Las probabilidades están en nuestra contra. La innovación tiene, como les decía, unas connotaciones de novedad y eso es lo que genera que esta gente no lo acepte, ¿verdad? Y eso es curioso. O sea, estoy diciéndoles que la razón por la que la gente no le gustan los productos nuevos es porque son nuevos. Y ustedes dicen, eso no es cierto. A ver, a mí me gustan las cosas nuevas. De hecho, yo no quiero repetir siempre lo mismo. Voy y pregunto qué tienen de nuevo cuando voy a cine. Voy a una tienda y quiero ver qué es lo nuevo, ¿cierto? Sí, es cierto, pero no tan nuevo, no tan nuevo. Si alguien hace una película, por ejemplo, y esa película es realmente novedosa, es radical,
rompe con todos los esquemas, a la gente no le gusta. La gente quiere ver la siguiente entrega de Thor y esto es lo que ellos piden y no quieren que le cambien mucho. Por supuesto, que los chistes sean distintos y que la historia de amor pues sea con otra persona, pues esas cosas las quieren distintas y los efectos especiales pues que sean también distintos, pero en general nosotros no estamos pidiendo nuevo. Y esto es raro, o sea, yo vivo de este tema de la innovación y les estoy diciendo que es un desastre esto de la innovación, pero avancemos un poquito más a ver por qué entonces yo sigo persistiendo con esto de la innovación. Pensemos en esta parte de lo novedoso y tratemos de entender el tema de que alguien sea capaz de hacer, de tener una idea de algo nuevo, ¿cierto? Depende de su capacidad creativa, de qué tan creativo es la persona, ¿cierto? De manera que cualquier persona puede tener una idea buena, una idea grande, una idea más grande o una idea más pequeñita, ¿cierto? Todos aspiraríamos a llegar a tener la mega super idea. Pero pues eso depende de qué tan creativos seamos nosotros. Yo podría decir, oye, pero ¿qué producto se me ocurre que venda muchísimo? Claro, necesito que se me ocurra, necesito que yo pueda decir mi cerebro, mi cerebrito que está por aquí escondido, por aquí adentro, digamos aquí adentro está mi cerebrito. Ya le borré el ojo a este pobre señor, pero por allá adentro tiene su cerebrito más o menos y ese cerebro es el que produce estas ideas. De manera que este cerebro uno podría decir que tiene como si yo le pudiera dibujar aquí una escalita de creatividad, ¿cierto? Entonces, el cerebro de esta persona pues tiene cierto nivel de creatividad, a veces más bajito. Ustedes tienen un nivel de creatividad. ¿Cuál es su nivel de creatividad? Y lo más importante, ¿qué va a hacer con esta creatividad? Pues con esta creatividad usted va a poder crear estas ideas, ¿cierto? ¿O no? O usted puede dejar pasar la vida y no tener ninguna de estas ideas. Pero su responsabilidad con la creatividad y con el mundo es que usted utilice su cerebro para resolver problemas importantes y para cambiarle la vida positivamente a las personas. Así que usted, si recibió creatividad en su cerebrito, debería pensar qué va a hacer con ella. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué voy a hacer con mi creatividad? Ese es el principal insumo que yo tengo si voy a crear empresa, si voy a trabajar en la universidad, si voy a tener una familia. La principal pregunta es, ¿qué hago con esa creatividad que tengo para generar las ideas que me permitan resolver los problemas de una manera original y de una manera efectiva? Necesito de la creatividad. Entonces, la siguiente pregunta es, más allá de qué voy a hacer con la creatividad, es, ¿estoy feliz con mi nivel de creatividad? O sea, vivo feliz con mi nivel de creatividad. ¿Este es el nivel que yo siempre aspiré a tener siempre? Claro, mi cerebro da para tener mucha más creatividad, pero eso no quiere decir que yo la tenga en este momento o que me esté funcionando. Mi cerebro, que es un cerebro sano, dirán cualquiera de ustedes, sería capaz de generar esta idea, también de generar esta idea y también de generar esta idea. No hay ninguna razón por la cual no podamos generar las ideas más grandes. Sin embargo, el nivel actual de mi creatividad no me da para esta y con buena suerte me da para esta. Ahora, ¿estoy contento yo con eso? Eso es lo que yo me he propuesto en la vida. ¿No podría yo tratar de subir ese nivel de creatividad para ya entonces aspirar a generar ideas como esto? Esa es la primera pregunta, o la segunda ya, alrededor de los temas de la creatividad. Entonces, si yo voy a tener una empresa, ¿con cuál nivel de creatividad estoy operando esa empresa? Porque las soluciones que ofrezca esa empresa son soluciones creativas, quiéralo o no. Ahora, pensemos en otro aspecto de la innovación y es que resulta que la innovación provee un espacio para que yo use cerebros prestados. Es decir, yo tengo aquí a otras personas que hacen parte de mi equipo o de mi círculo que también tienen sus cerebritos en sus cabezas y que estas personas con sus cerebritos allí podrían también contribuirme a dar ideas. Así que la pregunta también se convierte en ¿cuál es el nivel de las personas que están alrededor mío? Ellos también tienen un nivel creativo. ¿Cuál es ese nivel creativo de las personas con las que me estoy juntando? Es decir, las personas que estoy contratando o la organización a la que yo pertenezco. Es un nivel de creatividad bajito porque resulta que eso me influencia.
Hay estudios que muestran que mi nivel de creatividad depende del nivel de creatividad de las personas que me rodean. Eso quiere decir que no es una función del cerebro, sino es una función del entorno y que yo escojo mi nivel de creatividad cuando escojo con quién me junto. Pero además, fuera de eso, las dinámicas han mostrado que cuando yo junto cerebros, si los junto bien, se aumenta la probabilidad de que yo tenga, o que nosotros en este caso tengamos esas ideas geniales que estamos buscando. Ahora, estábamos hablando de que yo puedo hacer crecer mi nivel de creatividad. ¿Será que yo como líder de otras personas, yo como jefe de un equipo, yo como profesor o docente o como funcionario encargado de unos procesos, yo puedo hacer que las personas que están al lado mío desarrollen su potencial creativo? Fíjense lo bonito de esta propuesta, de esta responsabilidad. Entonces ahora estamos hablando de que yo no solamente uso mi cerebro, sino que tomo cerebros prestados, pero a esos cerebros prestados además les subo su nivel de creatividad y entre todos, de una manera mágica y de una manera increíble, hacemos un ejercicio que se convierte en un ejercicio de innovación que produce unas ideas sorprendentes. Entonces todo este proceso es el que nosotros deberíamos aprender. Es como un superpoder. Es como el superpoder de aumentar mi creatividad, de aumentar la creatividad de los otros y llegar a unos niveles de comunicación y colaboración que nos permitan crear cosas realmente sorprendentes, ¿cierto? Ahora, hay otras preguntas allí y es cuándo yo necesito esta creatividad y cómo la uso, porque hay un problema aquí que pasa y es que yo tengo esta idea, o sea, imaginemos que realmente logramos construir esta idea, llegamos a esta idea, ¿cierto? Y esta idea la llevamos a un comité y nos la aprueban. Resulta que convertir esta idea en un producto real, en un producto que podamos lanzar al mercado, que es lo que realmente va a ser esa innovación, ¿no? La innovación es este producto que finalmente sale al mercado. Oiga, no me podía haber quedado más chueco, ¿no? Voy a volverlo a hacer, porque ustedes son muy pacientes conmigo. Digamos que sale este producto al mercado y ese producto es el resultado de haber ejecutado esta idea, ¿cierto? Cuando sale este producto al mercado, la gente se sorprende y la gente lo compra y todo lo demás. Pero este camino de convertir esta idea en este producto es un camino largo, es un camino duro. ¿Por qué? Porque la idea entre más original sea y más creativa sea, o sea, entre más rayitos tenga acá esta idea, ¿cierto? Más difícil de ejecutar es. Y eso lo que implica es que esta idea, cuando nosotros decimos cómo la vamos a ejecutar, esa idea me dice, hombre, pero es que esta tecnología todavía no existe. Pero es que este proceso, ¿cómo lo podríamos hacer con los recursos que tenemos? Pero es que esto, la legislación no nos lo permite hacer. Pero es que la gente que está trabajando en esto está muy ocupada y tiene otras prioridades. Pero es que tantas preguntas que se generan cuando nosotros tenemos una idea y la queremos ejecutar. Entonces resulta que ahora la creatividad de la que nosotros hablamos ya no es la que nos permite generar esta idea genial, sino es una creatividad que ahora nos exige resolver esta pregunta con algo original, que nos exige resolver esta otra pregunta con una solución que sea creativa y todas las preguntas que se presentan en este proceso de ejecutar la idea. Pues aquí fallan muchísimos de los emprendedores e innovadores, porque no basta con tener una idea, no basta, clarísimo que no basta con tener esta idea genial, no es suficiente, porque el problema viene apenas yo doy la idea y me doy cuenta que la ejecución es el verdadero problema. La ejecución requiere más creatividad. Así que este nivel de creatividad que estábamos preguntando antes, ¿cuál es? Resulta que ahora nos exige muchísimo más. Necesitamos no solamente una idea grande, sino una idea grande y cientos de ideas
pequeñas y grandes, para resolver los desafíos de la ejecución de esa idea original y poder decir al final tenemos un producto terminado que podemos ofrecer. Cuando digo producto es cualquier cosa, no solamente un producto físico, sino cualquier resultado de un ejercicio de innovación. Y esto nos plantea entonces, pues imagínense, esta situación en la que necesitamos depender de la creatividad y subirla a unos niveles impresionantes. Ahora, el tema, curiosamente, es que la innovación finalmente no está en esta gran idea. Esta idea de la que nosotros estamos tan orgullosos es importante, pero la innovación está en los pequeños detalles. Cuando ustedes miran la historia de las innovaciones, no hay una sola innovación que sea una idea original. Ninguna. Miren los famosos unicornios que hay en algunos países de Latinoamérica. Ninguno de esos es una idea original realmente. Todas las ideas son copiadas de alguien que han seguido un proceso de crecimiento poco a poco, de desarrollo poco a poco, pero que alguien les agregó un elemento creativo en algún momento. Entonces, definitivamente necesitamos esta capacidad creativa en nosotros y el equipo para generar unas innovaciones que en el fondo son innovaciones, algunas serán muy radicales, otras no tanto, pero que tienen algunos componentes realmente originales. Ahora, hay una cosa muy importante que tenemos que entender acá. Yo les dije al principio a ustedes que la innovación es para irresponsables porque la tasa de falla es altísima. ¿En qué consiste estudiar para ser un innovador? ¿En qué consiste meterse a una maestría? ¿En qué consiste iniciar un proceso de formación? Consiste en empezar a desentrañar los secretos de todo este proceso. Discúlpenme que lo cerré sin culpa, ya lo vuelvo a abrir. Desentrañar los secretos de un proceso de innovación completo, ¿cierto? Que es este proceso del que hablábamos. Desentrañar esos secretos para bajar el riesgo. O sea, lo que nosotros vamos a necesitar hacer para que esto deje de ser un ejercicio para irresponsables es bajar el riesgo. ¿Cómo se baja el riesgo? Bajar el riesgo, bajar riesgo. Esto lo que quiere decir es que cuando ustedes salgan con su producto al mercado, no tengan solamente el 5% de probabilidad de éxito, sino que cuando ustedes hacen este proceso y lanzan y tienen su ideita, su nuevo productico acá, ese producto no tiene el 5% de probabilidad de éxito, sino que tiene el 95% de probabilidad de éxito, ¿cierto? Eso es súper importante. Por eso nos hablaban ahora en la presentación previa de hacer esto de una manera sistémica, de hacer un proceso. Porque cuando yo hago un proceso, empiezo a entender mejor a este usuario, empiezo a entender cuáles son los gustos de ese usuario, por qué su corazoncito a veces le dice que algo le gusta y que a veces le dice que algo no le gusta, cuáles son los temores, qué son las cosas que lo asustan, ¿cierto? Qué son las cosas que lo hacen huir de algo nuevo, por qué razón a la gente adopta alguna cosa y no adopta la otra que probablemente era mejor. Todas esas preguntas uno tiene que empezar a responderlas y eso se hace con metodología. Eso se hace haciendo un proceso para entender insights, para entender las verdaderas necesidades y motivaciones de las personas y luego para crear con originalidad una propuesta que tenga en cuenta esas motivaciones, pero esa originalidad va a depender de mi capacidad creativa. Yo tengo que trabajar mi capacidad creativa y la de mi equipo para que entre todos podamos crear generar estas soluciones. Pero el proceso no se queda así, necesito convertirlos rápidamente, en poco tiempo, en un, por supuesto, producto, que es finalmente lo que voy a vender, lo que se convierte en un negocio. Y ese proceso me da una cantidad de desafíos que son difíciles de resolver, pero que si yo tengo ese nivel creativo y esa capacidad de trabajar en equipo, los puedo resolver. Esto, algunas personas tienen la maravillosa cualidad de tenerlo, pues, natural. Pero otras no lo tenemos y nos hemos metido a estudiar esto y a tratar de desentrañar y aprender algunas cuantas cosas. Y cuando uno empieza a descubrir lo que hay detrás, se da cuenta que es una maravilla y que no es justo jugar así, no es justo sacar meter todo este trabajo, hacer todo este esfuerzo para salir con algo que tiene tan poca probabilidad de éxito. Así que me alegra muchísimo todos aquellos que quieran estudiar más
sobre la innovación, aprender más sobre las metodologías, conocerse con otras personas, rodearse de otras personas que también tengan esas intenciones y subir entre todos su capacidad creativa y su deseo de resolver problemas importantes de una manera original. A esas personas, pues mi admiración, y les ofrezco, pues allí estoy y están mis contactos para que sigamos hablando de estos temas y entre todos en Latinoamérica podamos empezar a subir el nivel de solución que nosotros tenemos a problemas serios que tenemos hoy en día. Esto era lo que tenía para contarles en estos 20 minutos que me asignaron allá y que ya se cumplen en este mismo instante. Así que les agradezco muchísimo por la atención, por el tiempo que han estado allí y pues si quieren que resolvamos alguna pregunta, que hablemos un poco más sobre alguno de los temas, pues estoy muy disponible. Agradecemos a Edgar Solano, quien desde Colombia nos compartió la conferencia Innovación para Cabezas Cuadradas. A continuación pasamos a la ronda de preguntas y respuestas de la audiencia, por lo que les invitamos a realizar las mismas a través de los comentarios de esta transmisión. Edgar, ya tenemos la primera pregunta desde Facebook. Nos consulta Marisa, ¿por qué el ser humano no puede crear a partir de la nada? No sé, Marisa, no sé. Eso escapa a mis capacidades. Yo no sé, mi especialidad, lamentablemente, a pesar de que he leído mucho y tengo aquí en el equipo que trabaja conmigo en Wake Up Brain Academy muchas personas especializadas en temas de cerebro, pero yo creo que es una cosa muy bonita de seguir explorando y la razón es que las ideas, alguien decía, no sé si pero por el horario está apropiado, que la creatividad es cuando, o sea, una idea nueva nace cuando dos ideas anteriores tienen sexo. Y eso lo que quiere decir es que realmente el cerebro necesita inspiración. Y eso lo hemos probado, yo lo he probado al menos en muchísimas ocasiones. Cuando sentamos a un equipo y le decimos, oye, a ver, deme ideas originales, no es capaz. El cerebro siempre recurre a lo que ya ha visto y ha conocido. Si yo les digo, oye, mira, que Rafael va a cumplir años, ¿qué le hacemos de una celebración para el cumpleaños? ¿Qué hacemos todos los cerebros? Decimos, oye, no, hagámosle una fiesta en algún lugar y que les hagamos unos cócteles. Esas cosas, o sea, ¿de dónde sacaste el concepto de cóctel? Dime. Lo sacaste de algo que has visto antes en tu vida. Entonces el cerebro siempre recurre a esto y es parte del proceso, además de ahorro energético del cerebro. Pero la verdad es que es muy duro crear de nada. Mientras que todos los inventores más geniales de la historia, desde Edison, pasando por Einstein, por todos los demás, han tenido que estudiar a los que han estado antes de ellos y trabajar sobre esas ideas para crear cosas nuevas. Y bueno, nos toca aprenderles a ellos también y seguir su práctica. Muchas gracias, Edgar. Tenemos otra pregunta. ¿Por dónde debe empezar una empresa? Imagino que innovar, en ese mismo sentido. Sí, la empresa, bueno, mi opinión personal es que en esto hay que cogerse confianza y hay que empezar a aprender a hacer innovación. Entonces, hay que empezar por cosas pequeñas, esa es mi sugerencia, porque así creamos nosotros cultura. Nosotros hoy en día hacemos cosas como por ejemplo los torneos de innovación en las organizaciones, donde ponemos equipos a hacer innovación en lo que tienen alrededor. O sea, en su proceso más cercano, en lo que tienen en la oficina, en su escritorio, en el problema que tienen en este momento con un cliente, a resolverlo de una manera original. Y cuando se dan cuenta que eso es divertido, que es impactante, o sea, que es poderoso porque logra cosas que no se lograban antes, uno dice, oye, quiero más de esto. Entonces, es un camino, pero necesitamos irnos conociendo nosotros mismos. El conocer nuestra creatividad, pues es un conocimiento personal, interno. Y lo mismo conocer la creatividad de los demás, entender que hay diferentes estilos de creatividad. Hay diferentes y hay unos modelos muy bonitos para entender los estilos de creatividad y así uno entiende por qué alguien no para de dar ideas y nada que concreta y el otro ya quiere concretar y no se aguanta que este sigue dando ideas y eso es parte de los estilos y eso hay que empezar a gestionarlo en las organizaciones y valorarlo. Entonces todo eso se hace poco a poco, hay que ir entendiéndose, hay que ir creando esa cultura, las culturas no se crean de un momento para otro. Así que creo que una forma muy bonita de comenzar es primero leyéndose el libro Innovación para Cabezas Cuadradas, que es buenísimo, y segundo, empezando a resolver los problemas cercanos, exigiéndose mayor nivel
de creatividad en las soluciones. De acuerdo, Edgar, muchas gracias. Siempre en la misma línea de pensamiento de las ideas creativas y luego de la concretación de las mismas, nos pregunta Sonia desde Facebook, ¿hay ideas que son creativas y si uno las ejecuta se consideran innovación? Pues los que hablan de innovación, si uno lee el manual de Oslo y esos documentos oficiales de innovación, dicen que solamente se considera innovación, no solamente si son creativas, sino si son exitosas y resuelven un problema de una manera exitosa y son adoptadas. ¿Esto por qué, Sonia? Porque resulta que la creatividad no siempre se aplica a la innovación. Uno puede aplicar la creatividad, por ejemplo, al arte. Y esa es una aplicación muy bonita. Entonces, uno aplicó, es decir, la ejecutó y no necesariamente eso es innovación, ¿cierto? No se llama innovación, no se le pone ese mote, ese título, pero son aplicaciones creativas. Es decir, yo puedo hacer frente a mi casa una escultura que sea un zapato de cabeza y digo, eso no, pues no me pueden decir que no porque es una expresión creativa mía, ¿cierto? Y eso es completamente válido. Esa es otra área de la aplicación de la creatividad, ¿cierto? La innovación se refiere a cosas muy prácticas y muy pragmáticas, por eso aquí hemos hablado y quienes han presentado han hablado de aplicación en organizaciones, en el sector público, o sea, para resolver problemas muy prácticos, ¿no? En ese sentido va la innovación. Muchas gracias, Edgar. Tenemos otra pregunta. ¿Emprendimiento y formulación de proyectos se entrelazan? Siempre, sí, la formulación de proyectos, lo que pasa es que la formulación de proyectos, un proyecto es cualquier cosa, ¿no? Un proyecto es, oye, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Entonces vámonos de camping, entonces eso ya es un proyecto, porque tienes que pues, ver si tienes la carpa y si tienes con qué, bueno, eso es un proyecto. Ahora, cuando hablamos de proyectos en estos escenarios, probablemente están pensando, no, algo, el PMI me dice que tengo que tener es, ok, entonces eso es, digamos, una ciencia más elaborada, ¿cierto? Pero fíjense ustedes que la mayoría de emprendedores no son tan sofisticados. Cuando ustedes ven la historia de los grandes emprendedores, pues realmente no utilizaron casi ninguna de las herramientas que a uno le enseñan, ¿cierto? En las maestrías, en los doctorados, no. O sea, si usted le dice a cualquiera, al señor Zuckerberg, oiga, muéstrame cuál fue el canvas que usted hizo para cuando se arrancó su negocio, él le dice, ¿el qué? Eh, pero ¿qué pasa? Que como herramienta para estudiar y entender y aprender, son muy valiosas. Entonces, en general sí, cualquier emprendimiento es un proyecto y está compuesto de varios proyectos ahí adentro, con lo cual la respuesta es completamente sí, se entrelazan, René. Perfecto, continuando, mejor dicho, con las preguntas. Tenemos a Noemi de Facebook, quien nos pregunta, ¿nos puede compartir cómo es el juego de Wake Up Brain? Un grupo de alumnos de Unitec lo usaron ayer en la clase con un docente en UTV de Cartagena, con el docente Luis Carlos Arraud. El juego se basa en una cosa muy sencilla, muy sencilla. Y es que cuando uno está jugando hace cosas que luego por alguna razón no hace cuando no está jugando, ¿sí? Y entonces nosotros empezamos hace muchos años a tratar de que las empresas dieran ideas originales. O sea, por ejemplo, nos sentábamos con un banco y les decíamos, oiga, ¿qué podemos ofrecerle de nuevo a los posibles clientes? Y siempre decían las mismas bobadas, siempre decían lo mismo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser gente súper profesional y que lleva mucho tiempo trabajando y pensando en cosas nuevas, pues el mismo éxito y la misma formación interna les limita. Pero cuando hacíamos un juego y les decíamos, a ver, ya usted no trabaja en este banco, vamos a dividirlos por 3 equipos y cada equipo tiene un banco distinto, usted se llama Unibanco, ustedes se llaman Bancotec y ustedes se llaman el Banco de Rafa. Y van a competir y cada uno, y luego les digo cuál banco va a ganar, pero va a ganar el que tenga el producto más novedoso y más impactante. Pues cuando los poníamos en un entorno de juego, las ideas que salían eran increíbles, ejecutables, impactantes, poderosas. Eran los mismos, eran las mismas personas, no eran distintas, no les habíamos hecho ninguna transfusión ni les habíamos hecho ningún entrenamiento distinto, solamente ponerlos en entorno de juego incrementaba su capacidad creativa, entendían mejor los problemas, se ponían mejor de acuerdo, había menos lucha de egos, pasaba todo lo maravilloso cuando hacíamos juegos. Entonces dijimos, hombre, aquí hay una cosa muy poderosa
y empezamos a generar juegos y juegos y juegos. Después de un tiempo teníamos tantos juegos que era imposible organizarlos, entonces decidimos crear un set de tarjetas y que todos los juegos se pudieran hacer con las mismas tarjetas. Esas son las tarjetas que probablemente usó Luis Carlos Arraúd en esta clase, con algún ejercicio, con algún juego. Hoy en día, con las mismas tarjetas, hay documentados más de 300 juegos distintos para las diferentes fases de un proceso de innovación, pero digamos que utilizan ese mismo principio, que yo creo que todos lo hemos sentido, todos lo hemos experimentado, que cuando nosotros jugamos, hacemos cosas que no hacemos cuando estamos muy serios en la empresa o en la junta, ¿cierto? O en la reunión de staff, que ahí entonces toca hablar bien, portarse bien, decir lo que le gusta al jefe y todo lo demás, ¿no? Es eso. Muchísimas gracias y de acuerdo. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el mayor reto para innovar? No, pero eso sí ya nos toca duplicar el tiempo de este evento. Si uno pudiera resumir esto, el principal reto es crear la cultura de innovación, porque eso es lo que finalmente hace la cosa sostenible en el tiempo, ¿cierto? Porque como uno se da tantas veces, se cae tantas veces haciendo innovación, tiene tantos fracasos haciendo innovación, solamente cuando ya es parte de la cultura uno sigue persistiendo, uno sigue insistiendo, uno empieza a comportarse distinto. Entonces, yo creo que el mayor reto es entender que sobre todo los que somos ingenieros, por ejemplo, que creemos que el mayor reto es la parte dura, la parte de investigación, la parte científica, ese no es el mayor desafío, eso se trabaja y con procesos se resuelve y siempre hay alguien inteligente que lo logra resolver, pero es mucho más difícil la parte de cultura. La parte de cultura en las organizaciones es compleja, pues por todo lo que sabemos, porque donde hay gente, pues hay una cantidad de cosas, sentimientos, emociones, miedos, etcétera, etcétera, y no todo el mundo los cuenta, además porque además ni siquiera uno mismo los entiende, los de uno. Entonces hay que crear rituales, hay que crear costumbres, hay que generar espacios seguros, todo eso hace parte de la cultura de la organización, ese es quizá el reto más importante. Muchas gracias y para concluir con esta pregunta, pues, ¿cómo podemos ayudar a innovar las cabezas cuadradas de nuestros líderes? Bueno, hay que hacer varias cosas. Yo creo que realmente todos ustedes van a ser líderes en algún momento y todos ustedes cuando sean líderes van a ser tildados de cabezas cuadradas. Y es que entre más tenga uno, más tiene para perder, ¿no? Entonces, un gerente, un presidente tiene más cosas que perder, ¿cierto? Si ustedes se fijan, las organizaciones más innovadoras no son las organizaciones más grandes, sino las más pequeñas. Las más pequeñas. Ustedes ven hoy en día que las empresas más grandes, ¿cómo consiguen la innovación? Comprando emprendimientos de gente que se ha desarrollado unas cosas maravillosas y pagan un montón por eso, ¿no? Entonces, ¿por qué los pequeños son más innovadores? Pues porque tienen menos para perder y eso pasa en las organizaciones también. Entonces, el jefe tiene más para perder. Hay que entender eso y hay que empezar a manejarlo de una manera inteligente. Entonces, en las organizaciones que tienen ya cultura de innovación y el jefe ya no tiene tanto para perder, es capaz de tomar un poco más riesgos. Pero eso toca crearlo entre todos y para eso toca ir creando primero algunos casos de éxito pequeños, ir entendiéndonos y ir asegurando que la próxima vez nos puede ir mejor y etcétera, y eso se construye con el tiempo y con paciencia. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es meterse a una muy buena maestría de innovación y ir con paciencia ir construyendo esta cultura. Muchísimas gracias, Edgar. Para finalizar su participación, le solicitamos compartir con nuestra comunidad universitaria una breve reflexión final, especialmente a los interesados en estudiar nuestra nueva maestría en gestión de la innovación y el emprendimiento. Bueno, pues yo hace un montón de años, ¿cuántos? Hace 20 años hice una maestría en innovación y pues definitivamente fue lo mejor que pude haber hecho. Creo que además es como un espacio, yo sé que esta maestría es maravillosa y tiene un gran trabajo detrás, pero saben que lo más importante es el espacio que uno mismo se permite. Y más que la institución, al menos esa fue mi experiencia, el decir, oye, me voy a dedicar a la innovación, te cambia la vida. Es decir, cuando yo digo, lo que voy a hacer en adelante
tiene que ser novedoso, tiene que ser distinto, no me voy a contentar con lo primero que se me ocurra, voy a elaborar mucho más, voy a subir el nivel de originalidad, voy a tener en cuenta más a las personas, todo esto finalmente te cambia la vida y nos impacta muchísimo. Les decía yo que en Latinoamérica hay una deuda, necesitamos recortar muchísimas brechas que nosotros tenemos frente a otras regiones. Entonces, estos pueden ser grupos que se pueden convertir en fantásticos focos de generación de soluciones y de crecimiento y de desarrollo sostenible. Y yo creo que hay que promoverlo. Entonces, no solamente los invito a que se inscriban y la inicien, sino que le cuenten a todo el mundo. Realmente esto debe ser exitoso. De hecho, deberíamos tener muchas más maestrías abiertas en los diferentes países de Latinoamérica. Así que este es un gran esfuerzo y también los felicito de paso, Rafael y el resto del equipo. Muchas gracias y nuevamente agradecemos a Edgar Solano, quien desde Colombia nos compartió la conferencia Innovación para Cabezas Cuadradas. Gracias nuevamente por apartar parte de su tiempo para compartir sus conocimientos y experiencia con nuestra comunidad universitaria.